Recording this computer. Ahora sí estamos grabando. Bueno. Ok, buenas tardes para todos. Estamos 20... Buenas noches, profe. Buenas noches. Estamos 26 compañeros. Faltan bastantes compañeritos. Bueno, mientras tanto vamos a analizar. El día de hoy es nuestra sexta clase, ¿no? Sexta clase. Vea que estamos día a día aprendiendo cosas interesantes del comercio internacional. Bueno, entonces, clase número 6. Sesión número 6. Vamos a ver hoy lo que se llama los Incoterms. Significan precisamente, es una sigla, la sigla que une estas tres palabras, que es International, International Commerce Terms, términos de comercio internacional. Es la estandarización de los términos de importación y exportación también que se deben conocer a nivel internacional. Antes existían unas reglas parecidas, pero solamente para el gobierno de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, no para el gobierno, sino para el país de los Estados Unidos. Y eran los términos FDI. Pero ya esos términos, a raíz de que pues estamos en la OMC y la Cámara de Comercio Internacional, la CCI, que es la que emite precisamente estos 5 terms, se estandarizaron y todos los importadores, exportadores utilizan y utilizamos estos términos. ¿Cuáles son estos términos? Son los famosos términos de negociación, de cotización, términos, digamos, para entender las responsabilidades en las importaciones y en las exportaciones, términos para entender cómo son los costos. Esto es muy importante. Si yo cotizo o me cotizan como importador, en términos FOB, en términos CIF, que son los más usuales, los más usados, ¿cierto? FOB en inglés y CIF o CIF en inglés, que significan, FOI es Free on Board, ¿cierto? Y CIF es Cost, Insurance and Freight. Bueno, ¿quién está por allá charlando? Me va a tocar mutearlos a todos, ya los estoy muteando. Bueno. Entonces, vamos a mirar, ya les comento que en el año 2020, pues que es más o menos cada 10 años que se van actualizando acorde con el comercio internacional. Entonces, en el año 2020 tenemos los nuevos Incoterms, ahora son 11 términos nomás. Al principio eran muchos términos, al principio se tenían, de acuerdo a las modalidades, digamos, a los alcances, pues se tenían muchos más Incoterms, había inclusive cerca de 17 Incoterms, después pasaron a 14 y ahora están en 11. Entonces, ¿por qué? Porque la usanza que se llama, ¿cierto? Y digamos, los análisis de comercio, pues es para facilitar las cosas. Entonces, mientras menos términos se tengan, mejor, o porque se pueden utilizar los términos más fácilmente, o multifacéticamente, pues es preferible utilizar menos términos y que se entiendan y que sean prácticos, pues, para ambas partes. En todos los contratos, en toda la facturación, en todas las exportaciones, en todos los DEX de exportación o los documentos de exportación y en todos los documentos de importación, uno tiene que decir, inclusive con la facturación, en qué términos se está vendiendo la mercancía. Luego, esto es clave. ¿Por qué? Porque uno está cotizando y sobre esa base de esa cotización, entonces es diferente si uno está cotizando
con el flete incluido, es diferente si uno está cotizando hasta el puerto de destino, es diferente si uno está cotizando solamente aquí en la fábrica. Entonces, todo eso, pues tiene unos costos y hay que ir agregando los costos. Entonces, eso es lo interesante de entender los términos que van evolucionando, arrancan desde puesto en fábrica, ¿cierto? Que le llaman ex-works, es decir, puesto en la fábrica o allí saliendo de la fábrica. Y también se utiliza el mismo término cuando se manejan negociaciones en los términos, por ejemplo, de la minería, ¿cierto? Pero entonces lo que se llama es afuera de la mina o en el patio de la mina se llama ex-mine, y para los petroleros también se utiliza y se llama ex-well. Entonces es saliendo del pozo, o sea, sacándolo, saliendo del pozo, también es un término que se utiliza, pero se utiliza pues en términos contractuales. Entonces uno puede negociar diciendo, no, tan pronto usted lo saque del pozo, usted solamente tiene el lifting cost, que llaman, o sea, el costo de sacar el crudo, lifting cost, o sea, sacarlo, lift, levantarlo, sacarlo, y saliendo ese costo, pues entonces puede negociarse. Obviamente la lógica en toda la dinámica de las exportaciones es que si yo puedo mejorar la logística de todos los tramos que estamos haciendo en las exportaciones, de todos los tramos, pues puedo ganar de pronto algunos ítems y me puedo desquitar, entre comillas, de los precios, de los costos, o puede ser que compense también los precios y los costos, porque a veces, por ejemplo, el transporte interno es muy alto. Entonces, eso a veces, y a veces se dispara por las épocas de invierno y por la problemática, por ejemplo, de los costos de los peajes y etcétera, etcétera. Entonces, a veces tenemos problemas de logística, costos más elevados en ciertas cosas que obviamente nos obligan a entender cómo es la dinámica de los mercados, cómo es la dinámica de la exportación, cómo son los costos de exportación, y ahí sí poder tener claro mi marco, digamos, de costos y cómo voy a variar y cómo voy a solventar cierto tipo de costos, porque de pronto se pueden disparar. Es que desde el análisis del costo financiero como tal y obviamente de la moneda, que es respecto al dólar, porque nosotros vamos a cotizar en dólares o nos cotizan en dólares, entonces no cotizamos en pesos colombianos ni en yenes normalmente, ni en euros normalmente, sino cotizamos en dólares. Ok, pues obviamente la tasa representativa del mercado va variando y puede ser a veces favorable o puede ser desfavorable acorde como vaya evolucionando la devaluación o la revaluación del peso versus la moneda. En este caso, versus la moneda referente, que es el dólar. Entonces, si el dólar, obviamente, tiene fuerza, mayor peso, mayor consistencia, pues vamos a tener una reevaluación que para efectos, digamos, del cambio a futuro, pues sería positivo porque a más dólares que traiga uno, pues voy a tener más pesos. O los mismos dólares que estoy haciendo la exportación, voy a obtener más pesos. Entonces, la reevaluación es positiva para las exportaciones, más no así para las importaciones. Porque si obviamente tengo que pagar más pesos por cada dólar que estoy importando, pues podría estar perdiendo inclusive en las importaciones. Obviamente hay unos márgenes que uno tiene que estar manejando. Y eso lo da obviamente los costos del producto, los costos que uno logre en las innovaciones, los costos en tecnología, lo que llama uno el análisis para bajar costos o para mantener los costos o equilibrar los costos en la producción. Entonces, esos temas son muy claves y
los que deben ser unos, perdónenme la expresión, unos duros en ese tema, precisamente en términos de la producción, son los llamados a eso, son los ingenieros industriales. O sea, ustedes son los llamados a tener unos costos de producción estandarizados, unos costos de producción lo más eficientes posibles. Ustedes son los llamados a ponerle innovación, investigación, desarrollo de producto, desarrollo de empaque, desarrollo de mercados. Ustedes son los llamados a eso. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a mirar hoy qué son los Incoterms. Entonces ya les dije, ¿no? International Commerce Terms de la Cámara de Comercio Internacional, que a propósito está en Suiza y pues es una Cámara de Comercio Internacional francesa, pero obviamente maneja todo este tipo de cosas, también maneja los contratos. O sea, si queremos tener contratos prototipo de compraventa internacional de diversos productos en los 3 idiomas, porque normalmente sale en inglés, español y francés, entonces nos referimos a los contratos prototipo de la Cámara de Comercio Internacional. Bueno, eso es cuando ustedes ya obviamente estén haciendo todos los procesos de contacto de los clientes y obviamente que hagan las negociaciones. A veces se hace a través de las famosas ferias que lo hacen las cámaras de comercio, que ayudan, pues obviamente, acorde con los TLCs, con los tratados de libre comercio, cuando las cámaras quieren estimular. Hay cámaras de comercio interpaíses, como la colomboamericana, por ejemplo, entonces allí están mirando cómo apoyar precisamente las importaciones a Colombia desde Estados Unidos y las exportaciones, obviamente también de Colombia hacia Estados Unidos. Esa es la lógica que tiene que la Cámara Colomboamericana. Ahí está la Cámara Colombo-Europea también. Allí también pueden mirar para Europa. Y las embajadas, ¿no? Las embajadas obviamente pues tienen también esas, digamos, tienen un agregado comercial normalmente en los diversos países que ayudan o deben coadyuvar precisamente a que se incentive la exportación de los bienes colombianos. Y la importación de bienes de los diversos países van a suponer de Estados Unidos, entonces allá el agregado comercial dice, no, pues tenemos que ayudar para que se importen impresoras 3D para Colombia, porque pues se necesitan para aumentar la tecnología, para etcétera, para lo uno, para lo otro. Bueno, entonces, porque lo que nosotros importamos realmente o deberíamos importar, pues es tecnología para aumentar nuestra productividad, aumentar nuestra eficiencia, aumentar nuestra productividad. Vean lo interesante que es eso. Eso no son solo palabras, esa es la realidad. A través de la tecnología y la innovación se genera mayor productividad. Cuando hay mayor productividad, y eso lo dice precisamente la ventaja competitiva de Michael Porter, ¿cierto? Pues cuando logramos obtener diferenciadores, logramos tener mejores costos, logramos tener innovación en los productos y en los mercados, pues vamos a tener ventajas competitivas. Entonces, vamos a ser competitivos en los mercados. Eso es lo que estamos buscando aquí precisamente. Bueno, y en la exportación, pues con mayor veras, necesitamos ser muy competitivos. No solamente exportar materia prima o cruda, que llaman, sino procesada, con valor agregado, que genere mayor valor agregado para los exportadores. En la medida que yo incorporo mayor valor a mis procesos de producción, a mis procesos logísticos, a mis procesos industrializados, a mis procesos de distribución y comercialización, pues voy a mejorar mi capacidad logística, mi capacidad de ser productivo, y cuando soy más productivo, pues puedo ser mucho más competitivo. Ok, entonces vamos a mirar, hoy es la sesión 6, entonces vamos a mirar Incoterms. ¿Qué son los Incoterms?
Este es un buen video. Este también es de Legis, creo. Sí, de Legis este. Aquí está el taller de Incoterms del día de hoy. Ahorita lo miramos. Y aquí está el foro para colocar el taller de hoy. ¿Listo? Bueno. Pero entonces miremos rápidamente estos dos. ¿Qué son los Incoterms? Ahora, lo interesante es que son Incoterms 2020, es decir, son del año pasado, son actualizados. Bueno. Cuando algo va mal durante una operación comercial, ¿quién es el responsable? ¿El exportador o el importador? Para responder ese interrogante, en el comercio internacional existe una serie de términos comúnmente aceptados para resolver los conflictos que puedan surgir entre las partes que intervienen en una operación. Son los llamados Incoterms. Los Incoterms fueron establecidos en 1936 por la Cámara de Comercio Internacional, por sus siglas en inglés, ICC, con sede en París. Desde entonces, este organismo ha modernizado los... Entonces es la International Chamber of Commerce, Chamber es cámara, que eventualmente podría ayudar o a unir a todas las cámaras de comercio del mundo, pero hay otra institución que también está coadyuvando en esa función. Pero en general, la Cámara de Comercio Internacional es la que nos da todos los parámetros, como les digo, tanto de los Incoterms como de los términos contractuales, como los prototipos de los contratos, claro que uno puede hacer legalmente hablando adaptaciones a estos contratos. Colombia normalmente, digamos, los avesados exportadores tienen contratos estandarizados, pero los modifican de acuerdo a las condiciones que se hayan pactado, obviamente, con los importadores de los otros países, es decir, con los clientes, y o viceversa. Si uno pacta algo con el importador y necesita adaptarlo, pues lo puede adaptar. Lo importante en ese orden de ideas es que no vaya más allá ni de la legislación internacional, ni vaya más allá, menos de la legislación nacional. Entonces, ahí hay un parámetro, digamos, hay un gap, hay una licencia jurídica que dirían los jurídicos, o un vacío jurídico para otros podría ser, porque pues obviamente no es estricto. Entonces, pero tiene que estar dentro de esos parámetros, ¿no? No más allá de lo que dice el comercio internacional y no menos pues de que dice el comercio nacional. Pero a veces en muchos países el comercio nacional como tal es mucho más sencillo que en otros países como Colombia. Colombia a veces tenemos muchas leyes, muchas regulaciones que a veces complican un poco, obviamente, hacer las cosas. Pues porque hay que cumplirlas, porque hay que pasar instancias, ¿no? Las famosas instancias jurídicas. Entonces, bueno, pero en general, en el comercio, pues hay unas normatividades internacionales que nos podemos acoger, y de hecho nos acogemos cuando hay problemas en ese orden de ideas, pues va a tribunales internacionales. Entonces, por ejemplo, que uno hizo una exportación, que le retuvieron la carta de crédito por X o Y motivo, que solamente llegó la mitad de la mercancía por X o Y motivo, entonces hay una demanda, la demanda internacional, ¿no? Entonces va a tribunales internacionales, precisamente de la Cámara de Comercio, ya sea en Europa o en Nueva York también están esos tribunales, y entonces ya empieza a moverse otro tema precisamente, pero en términos de las convenciones de Ginebra, las convenciones internacionales. Bueno, pero eso ya son temas jurídicos. Aquí estamos mirando y de derecho público internacional se llama eso. Pero
bueno, ahí les estaba dando esos tipsitos, pues, que son interesantes. Ahora, Cámara de Comercio Internacional, entonces, con sede en París. Fíjense, la sede en París, desde 1936. Incoterms en varias ocasiones para adaptarlos a las prácticas comerciales actuales. La última actualización ha sido realizada en el año 2020. Los Incoterms son 11 términos de 3 letras que definen las responsabilidades entre el exportador y el importador en cuanto a los costes, riesgos y trámites que conforman una operación de compra-venta internacional. Toda transacción comercial internacional se plasma en un contrato de compra-venta. En este contrato, vendedor y comprador tienen que establecer quién se hace cargo de los costes, quién se responsabiliza de la mercancía en caso de deterioro y quién se encarga de los trámites aduaneros. ¿Sí ve? Clave. O sea, las tres cosas clave, y eso lo dan los términos. Interesantísimo, porque eso nos ayuda a entender y a resumir las cosas. Pues entonces hay que entender muy bien cómo son los términos de comercio internacional. Importante mencionar que el uso de los Incoterms no es obligatorio. Bueno, no es obligatorio, pero acuérdense que la usanza y en términos jurídicos, pues se da que si hay esa usanza, pues se va volviendo, digamos, costumbre. No es que sea necesario estrictamente, pero finalmente, y en las mismas cotizaciones, si no aparece, por ejemplo, le dicen, no, la mercancía vale $100, le pueden decir a uno, pero entonces uno llega y le dice automáticamente, bueno, pero eso es ¿qué? ¿En qué términos comerciales? $100 puesta aquí en Colombia, o sea, es, por ejemplo, Cost, Insurance and Freight, está incluido el flete, está incluido los seguros y está incluido todos los costos aduaneros. Entonces, o SFOB puesto allá en el puerto de origen. Entonces, eso lo da precisamente ese término. Y entonces, ellos normalmente, pues, ya las personas, y cuando se cotizan en las empresas, obviamente, y en términos internacionales, pues ya cotizan es FOB o CIF o DDU o DDP, como sea, como corresponda. Pero su inclusión en el contrato de compra-venta es muy recomendable, puesto que unifica los criterios y la terminología comercial a utilizar entre las partes. De esta forma, en caso de conflicto, quedan claramente delimitadas las responsabilidades de las partes que intervienen en la operación internacional. Glosario. País de origen. El país del exportador o vendedor. Bueno, entonces, para nosotros, ¿cuál es nuestro país de origen? Exportador, vendedor, nosotros. A ver. Un, dos, tres. Aló. La pregunta, profe, ¿qué pena? Oigan, se me están durmiendo pilas. ¿Cuál es el El país de origen Colombia, exportador, profe. Colombia, profe, somos Colombia? nosotros quienes ofrecemos el producto. Ok, Colombia, muy bien. Entonces somos exportadores, es el país de origen, nuestro país es Colombia. País de destino. El país del importador o comprador. Ese país del comprador, el importador, depende de los TLCs que ustedes analicen y encuentren precisamente y vean de acuerdo al estudio de mercado para dónde es mejor exportar ese producto. Entonces allá hay que analizar ese TLC. Proceso de elaboración y revisión de los Incoterms 2020. En la siguiente imagen podemos observar cómo fue el proceso de elaboración y revisión de los Incoterms en su versión 2020. Primero tenemos a un grupo redactor conformado por 10 miembros. Tenemos a comités nacionales miembros del ICC, entre ellos exportadores, importadores, logística y aduanas y bancos. Luego tenemos los países, la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, China y Turquía. Luego en la parte de formación tenemos 7 en el área jurídica y 3 en el área de logística y aduanas.
El proceso de elaboración inició en abril del año 2017 y finalizó en mayo de 2019. La publicación fue en septiembre de 2019 y entró en vigor en enero de 2020. Clasificación de los 5 TER. Los 5 TER 2020 se pueden clasificar de 3 maneras. Número 1, según el transporte. Profe, una pregunta. Multimodal o solo por barco. Sí, perdón. Parte del video anterior, en donde decía lo del grupo de los 10 miembros, o sea, ¿es conformado con la parte de arriba? Esa es la forma como se conforman y utilizan. Los 10 miembros son de los 10 países, ¿no? Miembros de los 10 países, normalmente, que son los delegados de los ministerios de comercio exterior de cada uno de los países. Tengo entendido que Colombia para esto, no sé si fue llamado o no, pero obviamente los delegados de Estados Unidos, de los que participan en la OMC y que son parte integrante y fundadora de la Cámara de Comercio Internacional, pues están allí. Entonces, entre ellos Francia, obviamente, Inglaterra, Estados Unidos y otros países de Europa, inclusive Rusia, si no estoy mal. Bueno, en cambio la OMC están inclusive la OMC ya desde el año, creo que es desde el año 2000 o 1998, ya entró a ser parte países como China. China hace parte de la OMC, fue aceptada hacia el año 2000 y por eso obviamente empieza una nueva fórmula mixta, totalitaria, pero de libre mercado, China, desde el año 2000 y se vuelve la manufacturera más grande del mundo, digamos, el país que más acepta empresas extranjeras para su producción local por la mano de obra barata. Entonces, empieza a crecer de una manera pues tremenda, estaba creciendo inclusive a niveles del 10 y del 12% el PIB anual durante casi 10 años seguidos. Entonces, estaba creciendo a unos niveles espectaculares y por eso, el que acaba de irse, porque hoy se posicionó por fin Joe Biden en Estados Unidos, hoy tomó juramento, cantaron dos niñas allá que yo creo que las conocen, Lady Gaga, que cantó el himno de los Estados Unidos, y J-Lo, que cantó otro himno. Entonces, ya se posicionó Joe Biden, pero la guerra que había armado precisamente Estados Unidos en su momento, pues con Donald Trump, contra China era precisamente por esa hegemonía comercial que se lo estaba llevando. Es decir, se lo está llevando, porque fíjense todo lo que está pasando. Los crecimientos han sido desiguales. Estados Unidos tiene crisis. Se está posicionando Joe Biden, pero está muy complicado el tema en Estados Unidos. Hay posibles llamados a lo que haya recesión este año en Estados Unidos. Vamos a ver cómo hace ese manejo de la economía. Pero el problema, por ejemplo, sanitario, el problema del manejo de la pandemia, fue una de las cosas que se lo castigó el voto americano, pues dicen que precisamente al mal manejo que hizo Donald Trump en ese tema sanitario, pues del virus, y aplicándose con la pelea que seguía diciendo, no, el virus chino y la vaina, y en vez de haber cerrado fronteras, haber generado unas restricciones de todas maneras y haber exigido un poco más, obviamente, digamos, estos temas de bioseguridad, etcétera, etcétera. Se salió de la OMS también, la Organización Mundial de la Salud. O sea, hizo una serie de cosas complicadas, pero bueno,
eso todo es un tema político, ¿no? Es válido en la política, es una guerra política, pero volvió una guerra comercial. Esa fue como dicen, la tercera guerra mundial en la que no se disparó una sola bala, pero la ganó China. Entonces, a eso muchos analistas dicen eso. Analistas económicos, obviamente, analistas políticos. Pero bueno, digamos que puede haber existido un empate y por eso todavía sigue siendo Estados Unidos muy importante, obviamente, en el comercio. Estados Unidos es nuestro principal para Colombia, después del TLC firmado en el 2010 finalmente, en el 2013 finalmente, pues sigue siendo, ¿no?, nuestro principal socio comercial para importaciones y exportaciones. Sigue siendo Estados Unidos. Entonces, pues para nosotros es muy importante que la economía americana sobresalga o que no sea líder o genere, obviamente, réditos, porque nosotros, a su vez, pues podemos tener coletazos en nuestra economía si tenemos, esos son los efectos que han pasado y así se llaman, ¿no? Entonces, por ejemplo, en México lo llamaron el efecto tequila, bueno, así, varios efectos, ¿no? Que ha pasado en muchos países por esas relaciones precisamente binacionales o comerciales tan fuertes a través de los TLCs que hay entre los diversos países. Bueno, entonces sigamos. Sí te respondí. ¿Quién preguntó? Liz Blanco. ¿Sí o no? Hello. Joana Ruiz, raise a hand. ¿Quién se? Joana Ruiz, cuéntame. Hola, profe. Buenas noches. Profe, pues yo te quiero hacer una consulta. Por ejemplo, digamos, bueno, que nuestro principal aliado en cuanto a importación y exportación es Estados Unidos, porque digamos, a veces en la importación de ropa, ellos nos niegan la venta a Colombia. Depende de los productos. Depende de en qué posición arancelaria estén los productos y acorde con, digamos, si son productos que tienen o generan, digamos, valor agregado para las importaciones o exportaciones de ellos. Entonces, allí la problemática de las últimas importaciones es que se estaban utilizando a Estados Unidos sencillamente como tránsito y no estaba pagando, digamos, aranceles, ¿cierto? Estaba haciendo una especie de lo que se llama de dumping. Entonces, lo que hizo Estados Unidos, pues, fue precisamente decir, y inclusive para los mismos Estados Unidos, que ciertas cosas que vinieran de China sencillamente tenían arancel, pasara lo que pasara. Entonces, por eso, obviamente, muchas cosas que normalmente hacían tránsito en Estados Unidos y sencillamente llegaban, pero que venían de China realmente, porque China queda muy, muy cerca allí por el lado de California. California, la logística por dentro de transporte es muy fácil hacia puertos, por ejemplo, como ya de los mismos puertos, digamos, de California hacia abajo por el Pacífico, llegaban a Buenaventura, Colombia, o a Panamá, ¿no? Entonces también. Entonces, lo que pasa es que, como te digo, se utilizaban para muchas mercancías y muchos contenedores y muchos temas solamente como tránsito. Y eso fue una de las principales problemáticas precisamente para la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Y por eso Donald Trump le dijo, no señor, vamos a ponerle aranceles a todo lo que venga de China. Y entonces eso generó complicaciones porque pues tocaba hacer otra serie de manejos y otra serie de sobrecostos para importar cierto tipo de mercancías.
la otra cuestión es que es el famoso dumping, o sea, que se genera entre ciertos países porque se utilizan países, digamos, para cambiarle la marca. Eso se llama, eso es un dumping de marca, dumping técnico. Y entonces lo que estaba haciéndose era utilizándose países, inclusive México, perdón, inclusive México. Entonces se utilizaban países como México para cambiar la marca y supuestamente cambiar la marca de origen cuando venían de China. Eso es una especie de contrabando, un contrabando técnico. Bueno. No, se está yendo ¿quién había alzado la mano? Es que se está yendo la señal. Bueno, sigamos porque si no, no hacemos el taller. Ganen. Número 2, pago del transporte principal. Y número 3, transmisión de riesgo en el transporte. Importante, en los Incoterm 2020, el criterio que prevalece es el tipo de transporte. Hace 20 años se utilizaban las siglas E, F, C y D para escoger el Incoterm correcto. Esto llevó a muchas confusiones. Ahora, la Cámara recomienda que se utilicen en el siguiente orden. Para cualquier modo de transporte o polivalente, se utilizan los Incoterm en fábrica, EXW. Franco transportista, FCA. Transporte pagado hasta, CPT. Transporte seguro pagados hasta, CIP. Entregada en lugar, DAP. Entregada en lugar descargada, DDU. Entregada derechos pagados, DDP. Para transporte marítimo, se utilizan los Incoterms. Franco al costado del buque, FAS. Franco a bordo, FOB. Coste y flete, CFR. Coste, seguro y flete, CIF. En la siguiente tabla podemos observar la clasificación de los Incoterm según los 3 criterios que hemos visto anteriormente: tipo de transporte, pago de transporte principal y transmisión de riesgo en el transporte. Vamos a ver cada uno de ellos. Ex-Work. Tipo de transporte, polivalente. Pago de transporte principal corresponde al comprador. Transmisión de riesgo de transporte en el país de origen. Incoterm FCA. Tipo de transporte polivalente. Pago de transporte principal corresponde al comprador. Transmisión de riesgo de transporte en el país de origen. Entonces, ahí como tal, ustedes tienen que revisar es Ex-Works. O sea, esta es una sigla, pero siempre es en inglés. O sea, por eso siempre les he dicho, bueno, y si no les he dicho, se los vuelvo a repetir. Todos tenemos que aprender inglés, no solamente para el comercio internacional, sino que se volvió el bilingüismo algo fundamental para la vida. Entonces, a aprender inglés, señores, y si ya saben inglés, muy bien, a reforzarlo y sobre todo inglés técnico, me parece bien, pero también tienen que tener el inglés el business English o el inglés de negocios es importante. Entonces, aprender inglés es otra de las tareas, bueno, que no necesariamente sea de esta materia, pero sí tienen que aprender inglés porque es fundamental para ahora. Y fíjense que ahora todos los colegios están implementando el tema, pues porque el inglés pues es el idioma universal. Entonces vea, aquí, Ex-Works. Entonces es la sigla EX, Ex-Works, ¿cierto? Ex significaría de extraer o de exploitation, ¿cierto? Extraction. Entonces, y works. En works normalmente es, la traducción pues es
es trabajo, pero es en la fábrica, ¿no? O sea, los works, el trabajo. Entonces es en la fábrica. FCA, free carrier, o sea, significa libre cargo, o sea, free carrier. Entonces es cuando se llama francotransportista, es decir, se lo dan al transportador prácticamente. Entonces el transportador se encarga, libre con el transportador. Y así todos tienen esas siglas acorde con lo que se esté dando precisamente en las fases, las de aquí arranca, ¿no? Cuando uno tiene en fábrica, pues entonces es ahí recién salida de la fábrica, ex-works, o si es una mina, ex-mine, o si es, por ejemplo, un pozo petrolero, es ex-well, ¿no? Bueno. Incoterm CPT, tipo de transporte polivalente. Pago de transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión de riesgo de transporte en el país de origen. Incoterm CIP, tipo de transporte polivalente. Pago del transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión del riesgo de transporte en el país de origen. Incoterm DAP, tipo de transporte polivalente. Pago del transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión de riesgo de transporte en el país de destino. Incoterm DPU, tipo de transporte polivalente. Pago del transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión de riesgo de transporte en el país de destino. Incoterm DDP, tipo de transporte polivalente. Pago del transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión de riesgo de transporte en el país de destino. Incoterm FAS, tipo de transporte marítimo. Pago de transporte principal corresponde al comprador. Transmisión de riesgo en el transporte en el país de origen. Incoterm FOB, tipo de transporte marítimo. Pago de transporte principal corresponde al comprador. Transmisión de riesgo en el transporte en el país de origen. Incoterm CFR, tipo de transporte marítimo. Pago de transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión de riesgo en el transporte en el país de origen. Incoterm CIF, tipo de transporte marítimo. Pago de transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión de riesgo de transporte en el país de origen. Incoterms recomendados para cada tipo de transporte. Transporte terrestre se recomienda FCA, DAP y DPU. Para el transporte marítimo se recomienda FAS, FOB, CFR y CIF. Para el transporte aéreo se recomienda FCA, CPT, CIP, DAP y DDP. Para el transporte por ferrocarril se recomienda FCA y DPU. Y para el transporte multimodal se recomienda Ex-World, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU y DDP. Responsabilidad aduanera en el país de exportación, países de tránsito y país de importación. Incoterm, Ex-World. Para el caso del Ex-World, la responsabilidad aduanera corresponde al comprador o al importador, tanto en el país de exportación, en los países de tránsito y en el país de importación. Incoterm FCA, FAS, FOB, CPT, CFR, CIP y CIF. La responsabilidad aduanera en el país de exportación corresponde al vendedor y la responsabilidad aduanera en los países de tránsito y países de importación corresponde al comprador. Incoterms DAP y DPU. La responsabilidad aduanera en el país de exportación y los países de tránsito corresponden al vendedor.
mientras que la responsabilidad aduanera en el país de importación corresponde al comprador. Incoterm DDP. La responsabilidad aduanera corresponde al vendedor, tanto en el país de exportación, en los países de tránsito y en el país de importación. Glosario. Transporte principal. Cuando intervienen varios transportistas, el que supone trasladar la mercancía desde el país de origen al país de destino. Carga y descarga. Las expresiones carga y descargas se refieren a las operaciones que realizan por cuenta del importador o exportador antes o después de efectuarse el transporte principal. Secuencia en el reparto de los costos entre comprador y vendedor. Lugar, país de origen. En el país de origen se encuentra embalaje y verificación, carga en las instalaciones del vendedor, transporte interior en origen, trámites aduaneros de exportación, coste de terminal en origen. Lugar, internacional. Se encuentra el transporte principal, el seguro de transporte de la mercancía. Lugar, país de destino. Se encuentra los costes de terminal en destino, trámites aduaneros de importación, transporte interior en destino y descarga en las instalaciones del comprador. La Cámara de Comercio Internacional, en la versión de Incoterms 2020, recomienda algunos Incoterms a utilizar con transporte marítimo si la mercancía viaja en contenedor. Estos son: utilizar FCA en vez de FOB, utilizar CPT en vez de CFR y utilizar CIP en vez de CIF. En cuanto a la composición de los Incoterms, a la hora de detallarlos en un contrato de compra-venta, se debe hacer de la siguiente manera. Primero, indicar el Incoterm. Ejemplo, CIF. Segundo, indicar el puerto o lugar de entrega. Ejemplo, Miami. Y tercero, indicar la versión. Ejemplo, Incoterm 2020. Vemos en la siguiente imagen algunos ejemplos del uso correcto de los Incoterm 2020 en relación a Incoterm polivalentes. Por ejemplo, vamos a tomar el Incoterm DAP. Primero debemos de colocar el Incoterm total, luego el lugar de entrega, en este caso Direct Store Factory, y luego la versión de Incoterms, Incoterms 2020. Lo mismo sucede con los Incoterm marítimos. Primero debemos de indicar el Incoterm, ejemplo FOB, luego el puerto de entrega, puerto de Valencia, y por último la versión de Incoterms, Incoterms 2020. Esto es clave a la hora de colocarlos dentro del contrato de compra-venta en la cláusula de entrega de las mercancías. Ok, bueno. Entonces ya con esto en mente, vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a poner que los múltiples participantes ahí pueden compartir. A ver, vamos a ver. Múltiples participantes pueden compartir simultáneamente. Vamos a ver. Ahí pueden compartir. A ver, alguno que comparta cualquier cosa. A ver. Ok, bueno, entonces sí están pudiendo compartir todo, ¿cierto? Vamos a ver si ahora en los grupos sigue la cosa o vuelve y se estanca. Espero que sí funcione. Ok, entonces voy a compartirles a todos el taller. Tienen que entrar aquí, taller de Incoterms. Este es el taller de Incoterms. Y la tarea es esta, precisamente. Entonces, acá ponen los nombres y los códigos, obviamente, de todos los estudiantes. Dice, favor leer detenidamente las hojas guías
y los videos de la plataforma, definición de los Incoterms 2020, qué son los Incoterms 2020 y qué es lo acabamos de ver. Y a continuación resolver los siguientes casos de trámites en negocios de comercio exterior y operaciones internacionales, exportación e importación propuestos. Caso 1. Entonces, un exportador de cerámicas de Chiquinquirá, Boyacá, son casos de la vida real, logró cerrar un negocio después de viajar a una feria en Hamburgo, Alemania. Convino con el comprador que enviaría las artesanías por vía aérea por la aduana del aeropuerto del Dorado de Bogotá con destino a Berlín, Alemania. Y acordó con el comprador alemán que la entrega de las mercancías sería en el almacén de la aerolínea del transporte principal realizado por American Airlines en Bogotá, pagando todos los costos, incluidos el de transporte principal, correspondientes hasta la entrega de la cerámica en Alemania. Preguntas. Para este caso, ¿qué término Incoterm 2020 debe usar el exportador para enviarle la factura pro forma al comprador? Por favor, colocar el Incoterm acorde con la composición vista al final del video. El video, ¿qué son los Incoterms? Explicación fácil realizado por Soluciones Logísticas y Aduaneras, y ese fue el que acabamos de ver. La segunda pregunta es, teniendo en cuenta la anterior, ¿no? En el caso que el comprador quisiera que se le asegurase la mercancía hasta su entrega en sus bodegas de Alemania, ¿qué Incoterm debería usar para la factura pro forma? Por favor, colocar el Incoterm acorde con la composición vista en el final del video. Tal, lo mismo. Entonces dan las dos respuestas. Caso número 2. Es caso de la vida real, es un caso directamente sacado de una de las empresas en donde yo trabajé. La idea es negociar con un comprador de Trinidad y Tobago en su puerto de Point Lisas, que queda en Trinidad y Tobago, el puerto de Point Lisas. Queda en Trinidad realmente, ¿no? Pero, bueno. Pero es que el país está conformado por los dos, entonces siempre se dice Trinidad y Tobago. El Incoterm que sea conveniente para ambas partes y en donde el carbón coque metalúrgico es materia prima para hacer el acero en Trinidad de la empresa ArcelorMittal. Eso todavía existe, todavía funciona, es caso de la vida real. ArcelorMittal es una de las empresas más grandes del mundo que tienen acerías y hacen acero. Las minas y los hornos de coquización están en Samacá, Boyacá. Para los costos debemos tener en cuenta, además del transporte interior desde el centro de acopio al puerto de embarque, el costo de los contenedores y que tenga un embalaje especial con un ensacado en big bags de 1 tonelada métrica y la carga se sitúa en contenedores de 40 pies de high capacity. HC significa alta capacidad, high capacity, en el puerto de Barranquilla. En este caso, usted es el exportador de 100 toneladas métricas de carbón coque metalúrgico y maneja los siguientes datos generales con sus equivalencias de ser necesarias y la siguiente matriz de costos en dólares americanos y su equivalencia, la TRM ponderada en pesos colombianos. Entonces, aquí está una serie de datos generales con sus equivalencias para si los necesitan en la matriz. La matriz es la siguiente. Matriz de costo, cantidad de unidad, valor unitario. Entonces ustedes tienen que empezar a llenar esto. Cantidad de toneladas a exportar, cantidad y unidad. Costo de precio de 1 tonelada de coque ex-mine o ex-works, en este caso es lo mismo. En Colombia, pesos es de 210.000 pesos. Entonces tienen que buscar con la equivalencia que está por acá. Aquí decimos que la tasa de cambio TRM 3.800. 3.800. Entonces hacen la conversión, colocan acá cuánto vale 1 tonelada y cuánto es el valor de las total de las toneladas. Esta por esta y da esto. Si quieren lo pueden hacer en Excel. Margen de utilidad fija es igual a, ahí lo estamos diciendo, estamos poniendo que son $30. Ustedes se van a ganar $30 pase lo que pase. Entonces y lo van a poner como valor adicional obviamente y lo tienen que colocar allí
en Xwork, porque desde allí nace el negocio y la logística y es posible que usted cotice solamente Xwork si el importador, es decir, si el cliente tiene logística. Hay muchos que tienen la logística en los países de origen. Entonces, compran acá en la mina y todo lo que es el transporte, puerto, buque, transporte principal hasta puerto de destino, lo hacen ellos con su logística. Eso es muy usual porque tienen el conocimiento de toda la logística del mercado. Pero bueno, eso depende también, si usted, por eso le digo, si usted es un avezado exportador, ya trata inclusive es de venderle en el puerto de destino, porque allí hay todas unas posibilidades de ganar dinero también. Ok. Y acá está margen de utilidad fija, $30 por tonelada métrica en cualquier Incoterm. Entonces aquí el valor unitario de esto. Costo de bolsa Big Bag y ensacado es de $4 por tonelada métrica. Entonces, aquí cómo es y cuánto es acá el total. Costo, el subtotal, entonces ya dice uno, Xwork, Boyacá, entonces el subtotal acá es la sumatoria de esto acá, tran, y la sumatoria de esto acá, tran, entonces ya tiene un valor total Xwork que es este de acá pasarlo acá y este de acá pasarlo acá. Como si fuera una matriz de Excel. Y acá. Entonces arranca la segunda fase. Entonces costo de transporte interior, ¿cierto? Terrestre, en tractocamión, que es igual a una mula de 35 toneladas desde Zamacabo y acá hasta Puerto Barranquilla. El viaje vale $350 por mula. Entonces hacen aquí los cálculos. ¿Cuántos son para las X toneladas que van a exportar? Entonces, ¿cuáles son los costos acá? Costo de seguro interno, $1 por tonelada métrica. Entonces, ¿cuánto es acá? ¿Cuánto es acá? Costo de trámites aduaneros por puerto en Barranquilla es igual a $5 por tonelada métrica. Entonces, aquí multiplican, aquí es unitario, entonces trasladan ese valor más este. Costo total de documentos y vistos buenos es igual a $500 por toda la exportación. Entonces, trasladan los costos allí. Gastos de carga por contenedor de 40 pies high capacity es igual a $400 por contenedor. Entonces hacen las conversiones. ¿Cuántos contenedores necesitan para exportar esos tantos? ¿Cuánto está acá? ¿Cuánto es acá? Subtotal, lo mismo. Y acá entonces ya dice valor FOB Barranquilla, ¿cierto? Entonces aquí es la sumatoria, obviamente, de 1 más 2, o sea, de esto más esto. Acá ya tenemos ese real valor total FOB aquí. La tercera fase de eso, entonces lo mismo. Costo, flete externo marítimo por contenedor, son $800 por contenedor. Entonces acá hay un valor y aquí otro valor. Seguros, transporte principal marítimo de Barranquilla a Point Lisas vale $500, hay un subtotal y acá ya el total de la sumatoria de 1, 2 y 3 ya te da estos dos valores. ¿Listos? Entonces, ahí se vienen las preguntas y acá digo, favor hacer los respectivos cálculos y completar los espacios en blanco anteriores de la matriz de costos de los valores de los 3 incoterms correspondientes. Lo pueden realizar en una hoja de Excel y entregarla bien diseñada y organizada con la misma información aquí suministrada. Preguntas. Esas son las dos preguntas que tienen que resolver de ese segundo caso. ¿Cuál es el valor total de esta exportación más conveniente para el comprador, es decir, para el importador, en cuanto a la transmisión de los riesgos y la responsabilidad del vendedor, exportador? Entonces, favor indicar el Incoterm en su lugar específico y valor respectivo en dólares acorde con la composición vista en el video de la referencia. Segunda, ¿cuál es el valor total de esta exportación más conveniente para el exportador, es decir, para el vendedor, en cuanto a la transmisión de los riesgos y la responsabilidad del vendedor?
favor indicar el Incoterm con su lugar específico y valor respectivo en dólares, acorde con la composición vista en el video de la referencia. Entonces allí tienen que mirar, obviamente es sobre la base de esta matriz, aquí ustedes ya tienen los dos valores, pero si van a colocar, como esto es marítimo y está en contenedor, acuérdense del video que dice que en vez de utilizar FOB debe utilizar otro Incoterm y en vez de utilizar Xwork, Xwork no tiene solamente los marítimos tienen un Incoterm que se debe utilizar mejor cuando se está trabajando con contenedores. Entonces, bueno, ahí tienen que hacer ese análisis. Pero las respuestas pues son sencillas. Y obviamente es llenar esta parte. Bueno, entonces este es el taller, es un taller chévere, interesante. Vamos a estar aquí, ustedes lo voy a dejar allí. Voy a poner acá los breakout rooms. Voy a dejar que cada uno de los participantes encuentren de todas maneras voy a crear los nueve grupos, los 9 salones, y en este momento, para que todos se vayan a cada uno de los salones, y yo voy pasando por cada uno de los salones. Yo sé que a veces me levantan la mano y dicen que por favor, que necesito, todos van a estar en lo mismo, pero yo tengo que arrancar grupo por grupo, entonces por favor, tengan un poquito de paciencia. Están creados los 9 grupos, ya estoy abriendo los 9 grupos. Ahora todos los participantes están invitados a que se unan a cada uno de sus grupos. ¿Ok? Entonces, por favor. Todos únanse a cada uno de los grupos. Todos tienen que acordarse a qué grupo corresponde. Profe, no me sale el cuadrito para unirme al grupo. Calle 85. ¿Quiénes? A ver, porque aquí dice que todos están ya, no se han unido. Ya a todos se les... Profe, a mí tampoco. Igual, profe. A ver, miremos. Carlos Páez, ¿ya se unió? Carlos Rosso, grupo 7, profe. Carlos Rosso, grupo 7. Ahí está la invitación de nuevo. Carlos Igual, Páez, ¿qué grupo? Carlos Páez, ¿qué grupo? Carolina Velázquez, ¿qué grupo? Carolina Velázquez, ¿qué grupo? Jonathan Steven en el grupo 2, por favor. Jonathan Steven, grupo 2. John Sebastián Ramírez, grupo 7, profe. John Sebastián Ramírez Castiblanco, ¿grupo qué? 7. Grupo 7, ahí está la invitación. ¿Quién más? Daniel Sierra, grupo 1. Daniel Sierra, grupo 1, ahí está asignado ya la invitación. Angélica Moreno, profe. Buenas. Buenas, Moreno Angélica, ¿a qué grupo? 1. Grupo 1, ahí está la invitación. ¿Quién más? Profe David Cáceres, grupo 4, por favor. David Cáceres, grupo 4, ahí está la invitación. Listo. ¿Quién más? Todavía quedan 10 personajes que no se han unido. Profe Liz Blanco, grupo 3. Liz Blanco, grupo 3, ahí está ya. ¿Quién más? Dani Huelvas, profe, buenas noches. Buenas noches, Daniel Olvas, ¿qué grupo? 7. Grupo 7, listo. Ok, todavía quedan CFC.
Grupo 8, profe, gracias. KFC. Cristian Ramírez, ¿qué grupo? Joana Ruiz, grupo 5. Joana Ruiz. Joana Ruiz, grupo 5. Ya está. ¿Quién más? Hari Ávila, ¿qué grupo? Jennifer Paola López, ¿qué grupo? Jennifer. María Fernanda Vargas, ¿qué grupo? Grupo 3, profe. María Fernanda ya está. Jennifer Paola Parra. Jennifer Paola. ¿Qué grupo? Jennifer. 3, profe. Grupo 3, ya está. Hari Ávila. Grupo. Cristian Ramírez, ¿qué grupo? Ni Cristian ni Hari. Cristian Ramírez. Cristian Ramírez. ¿Qué pasa con Cristian Ramírez y qué pasa con Hari Ávila? Que no se unen. Bueno, a ver. Cristian Ramírez y Hari Ávila. ¿De dónde son? ¿De qué grupo son? Hari Ávila, John Edward. ¿De qué grupo es? John Edward Torres. John Edward Torres, ¿de qué grupo es? John Edward. Profe, me acabo de conectar. Ya me voy a ingresar al grupo 1. ¿Grupo 1? Sí, que estaba conectado del celular. Ah, ok. Listo. ¿Y Cristian? Ni Cristian ni Hari se han conectado. Cristian, ¿de qué grupo es? Bueno. Ya. Entonces vamos a arrancar con grupo número 1. Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo vamos? Buenas noches. Bien, profe. Bien, profe, ahí estamos leyendo el documento para empezar a resolver el trabajo. Ah, bueno. ¿Y cómo está el tema? ¿Sí pueden compartirlo o no? Sí, profe. Sí, profe.
Ah, bueno, entonces que alguien comparta y lo van resolviendo, bueno. Ok, ya estamos en ese Bueno, temita. sigan, arranquen. Igual el proceso está para las 12 de la noche hoy. Si necesitan más tiempito, me dicen. Bueno. Bueno, profe. Listo, profe, gracias. Vale, profe, gracias. Ok. Ya nos vemos entonces. Buenas noches. Buenas noches. ¿No me están oyendo? Secuencia Sí, de profe. pasos de los costos entre comprador y vendedor. Estoy viendo tras el video. Lugar. Ah, bueno, pero ¿por qué no lo comparten? Sí lo pueden compartir. Miren a ver si lo pueden compartir. Aló. Y el taller, compártanlo, por favor. Por lo menos el documento compártanlo para ir resolviéndolo, leyéndolo y resolviéndolo. Dame un segundito que es que esto me es tedioso. Ya estoy compartiendo el Listo, ok. el taller. Muy bien, arranquen, revisen y ahí nos vamos viendo. Bueno. Vale. Buenas noches, ¿cómo van? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo van? Por favor, compartan el documento del taller. Compártanlo, que ahí lo pueden compartir, por favor. ¿Alguno que lo comparta? ¿Quién lo comparte? Yo, profe, pero no me deja, me sale lo mismo de los otros días. No todos están pudiendo compartir. Revisa bien. Pues ahí es en compartir pantalla, ¿no? Me dice, es que ¿cómo te mandó? ¿Manda el pantallazo al grupo? Sí, compártelo. Porque no me deja. Sí, deja. Si todos los otros ya lo están haciendo, grupo 1 y grupo 2 ya los vi compartiendo. Bueno, entonces, comparten, ¿sí ves? Sí se puede. Ah, pues a mí no me estaba dejando. Eso, muy bien. Trabájenlo. Ahí se está compartiendo, profe. Eso, muy bien. Arranquen entonces a trabajar, por favor. Bueno, otra vez hasta las 12 vamos a tener allí. Lean bien, ¿no? Tienen que leer bien. Y hasta las 12, si necesitan más tiempo, pues me van contando. Bueno. Ok, profe. Ok, ya nos vemos entonces. Profe, buenas noches. Buenas noches, profe. Profe, ¿no le escucho? Buenas noches, Cristian Ramírez. ¿Cómo vamos? Bien, sí, señor, profe, qué pena. Lo que pasa es que estaba contestando una llamada de trabajo y me tocó sentarme un poquitico. Bueno, ¿qué grupo Profe, eres ¿será tú? que usted me puede hacer un favor? ¿Me podría enviar al grupo 2? Al grupo 2, ya ahí está. Gracias, muy amable. Okay. Bueno, y los demás, ya no hay ninguno. Tienes que unirte al grupo, Cristian. Carajo, por lo menos estas materias que son las de física y eso. Hola, Ese man profe, es ¿cómo terco. estás?
que no están aprendiendo un carajo, ¿cómo así? ¿No? Me preocupa. No, es un tema general, profe. Tema general. No, Temas profe. de notas y unos temas Es de que la hay unas plataforma que no materias nos que no nos solucionan. aparecen. No solucionan los temas de la plataforma, enviamos correos y nos responden cosas que nada que ver, no vemos notas. Es eso como que nos tiene desmotivados porque es general. Muy Entonces, desordenado. ante todas esas cosas, con toda la tranquilidad del caso, pero obviamente con la diligencia también del caso, pues preséntenle al profesor, a su decano, para que les ayude. Él es el encargado de... Pues ya se ha hecho, profe. Ya se lo he dicho 1000 Eso ya veces. se hizo y no ha pasado nada, profe. Por mi parte, yo ya soy como 10 materias más o menos que no me aparecen en la plataforma. Imagínate, 10 materias. Imagínese. Pero entonces, ¿por qué no hablan directamente y tratan de comunicarse con Alexis? Con Alexis. Sí. Alexis ya se le También envió, ya se yo ya le hizo envié la el Ya, correo, profe, correos, hemos llamadas, llamado. WhatsApp, de No, todo. tampoco. Eso, y no somos los únicos, en otras áreas también es exactamente lo mismo. Y eso lo desmotiva mucho a uno, profe. No, Claro, qué profe. tristeza eso así. No, Claro, claro, profe, pero pues yo lo único que les puedo decir es que obviamente están, como dicen, con toda esta situación de la virtualidad, pues también problemas allá en sistemas y pues hay problemas. No, Como profe, todo. pero es que es antes, es desde antes. A mí desde el Antes, segundo, desde el desde el año segundo, pasado. el primero y segundo no me aparecen materias. Y yo fui presencialmente, hablé, pasé cartas y nunca me han solucionado. Y el tema es que yo tengo la experiencia de un muchacho que hizo ingeniería industrial de día y el muchacho le faltaron 2 materias y él las vio y le tocó volverlas a ver. Imagínate, un No, trimestre. imagínese, eso no puede pasar. Pero entonces, por favor, mire, lo escrito queda. Radiquen cartas, así sean repetitivas, no importa, 2, 3, 4, 5 veces, casi como hacen en derecho, los famosos derechos de petición. Háganlo. O sea, yo sé que es harto y que, no, yo ya pasé 20 cartas, no importa, sigan pasando cartas hasta que le solucionen el problema. Porque esa es la única fórmula. Y más ahorita con la pandemia, pues toca es, si no pueden hacerlo presencialmente, o sea, ir hasta allá, pues entonces mándenlo a través de un correo certificado, no importa. Yo sé que puede valer un poquito más, pero puede ser más efectivo también. Cuando la universidad ve eso, yo creo que no hay ningún inconveniente, ya empiezan a hacer las cosas. Y ustedes ratifiquen que han enviado esta solicitud de X y tantas veces. Bueno. Sí. Bueno, profe, Bueno, para ponernos entonces, en contexto, ya tenemos nuestro producto. A ver, ¿cuál es el producto? ¿Quién me ayuda a ponerlo en contexto? Yo puedo hablar, Dice, profe. eso, dale. Profe, bueno, pues Hernando. la verdad del producto, Hernando, la verdad del producto es la guanábana. Pues yo sé que la guanábana, pues de pronto se ha exportado y todo eso, pero nosotros lo queremos hacer de una forma diferente. Obviamente ya sabemos todas las propiedades de la guanábana, que sirve para la salud y pues para el tema incluso del cáncer y bueno, y otras cosas más. Pero nosotros la queremos hacer desde su cultivo de cierto diseño, de cierta geometría que sea diferente a las demás. Y eso pues estamos ahí en el tema de investigar cómo vamos a sacar la forma, porque pues hay otras frutas que las han sacado así, por lo menos la sandía se supone que es redonda o ovalada, cuadrada para exportar a Japón. Sí. Exacto, entonces nosotros también estamos haciendo lo mismo y pues obviamente la idea es distribuirlas a países que no tienen el beneficio de ese cultivo, ¿no? Sí. Entonces esa es la idea que nosotros tenemos ahorita. Ay, ¿qué pasó acá? ¿Aló? Sí, señor. Ok, pero entonces... Me parece que la guanábana puede ser un buen producto. Lo que pasa es que hay que ver cómo están exportando la guanábana. Entonces, por ejemplo, y eso también hay otros productos importantes,
habría que ver si en el proceso de, por ejemplo, de enlatado de la guanábana, entonces si exportan guanábana enlatada, por ejemplo, sí, no, es muy perecedero, bueno. O se puede deshidratar, por ejemplo, la guanábana. Se podría deshidratar y que sea un producto exportable deshidratado. A ese tipo de cosas son las que tienen que mirar, que sean diferentes, que no sea lo mismo de siempre. Ahora, ya veo que están buscando pues lo del tema, la fórmula, de la forma como tal, ¿cierto? Sería la fórmula. Es con moldes, profe. Es con Eso es con moldes y es para un mercado específico que sería Japón, ¿cierto? Habría que ver. Sí, claro. Tenemos Medio diferentes mercados y también teniendo en cuenta que no pueden ellos producir la fruta ya. Ese sería, digamos, que lo que nos daría a nosotros la mayor participación de exportación. Ok, ¿y se está exportando guanábana así a Sí, Japón? profe. Sí, de hecho, mira que está dentro de los 10 frutos más que tienen mayor participación en exportación a otros países. Sí, así es. Y Y particular. en la forma no, digamos que eso sería lo diferente, no en la forma que nosotros estamos pensando, que eso sería lo que haría, digamos, que fuera exótico. Atractivo, si obviamos Pues, nuestro profe, plus es la forma de presentar la guanábana, ¿no? Porque pues obviamente en otros países que hemos averiguado se venden como en pulpa o por cosecha, así como nosotros la encontramos normal acá en Colombia, ¿sí? Nuestro plus es en la forma que la vamos a representar, adjuntándola a una página web con cosas educativas y recetarios, ¿sí? Ese sería como nuestro plus de la forma de comerse la guanábana, digámoslo así, tanto la forma geométrica y que tenga más una forma atractiva al cliente para que pueda consumirla de otra manera. Bueno, eso está bien, pero entonces la cuestión de que decía tal vez Hernando por allí, como volverlo un producto, ¿qué es lo que decías que era, que tenía para el tema del cáncer? Yo creo que por ahí podría ser uno de los temas reales importantes. Sí, claro. Si hay Claro, estudios, profe. si hay estudios reales de que la guanábana ayuda, tiene antígenos y no sé qué más vainas, eso podría funcionar. Sí, claro, profe. O sea, pues nosotros investigando las propiedades de la guanábana son muchísimas. Obviamente, pues tenemos que investigar más a fondo de pronto hacia qué sector podemos venderla. No sé, pues. Bueno, Yo lo del cáncer creo que, de acuerdo a lo que he leído, es una fruta que sirve para eso. Bueno, listo, pero entonces, ¿me deben el taller de ayer o no alcanzaron a hacer el taller de ayer? Sí, profe. Sí, señor. Ok, entonces, ¿y el taller Y de hoy? ahí está lo del tema de la guanábana. Bueno, ok, bien. Entonces... Y en cuanto al trabajo de ahorita, profe, estamos haciendo un Excel para pasar los datos, ya lo estamos terminando. Profe, quería que miraras Pero algo. compártanlo ahí, a ver si que ustedes... Ahí, pues. Profe, quería que miraras algo, espérame si... Sí. ¿Qué pasó? Bueno, es una idea, ¿no? Algo así. Es solamente una idea, digamos, de la forma de la guanábana que va dirigido, pues, digamos, pues, hacia el tema de la salud, ¿no? Sí. Entonces, es algo así que quisiéramos presentar. Entonces, no sé qué tan atractivo se ve porque, pues, obviamente, pues, no sé, digamos que tú nos puedes guiar. Claro, pero entonces lo que yo les decía, listo, nos reunimos cuando me ponen, nos reunimos, por ejemplo, mañana al mediodía, algo así, para ir trabajando. Porque ahorita estamos haciendo otro taller, bueno, pero bueno. Y lo que creo que es que van por buen camino. Bueno, la guanábana, siempre y cuando se hagan ese tipo de transformación, pues podría funcionar. Por eso revisen el tema de, sí, efectivamente es en pulpa, pero también revisen el tema, por ejemplo, bueno, congelada también deben venderse muchísimo, pero el tema de en polvo no sé si ya lo han hecho. O sea, en deshidratado, perdón, no en polvo, en deshidratado. O sea, investiguen más, a ver cuál sería la mejor fórmula. Bueno. Listo, profe. Bueno, vamos Listo, a profe. seguir con el Gracias, taller que ya profe. lo estábamos haciendo. Ok.
compartan el taller porque tienen que trabajar el taller. Es que ya son las 7:35, es que esto se va, Sí. la hora se va rapidísimo. Entonces compartan y Profe. está hasta las 12, pero si necesitan más tiempo me dicen. Profe, tengo una pregunta. Sí, señor. Hasta mañana. En el segundo punto, cuando dice que colocar el Incoterm, ¿cuál sería es que no entiendo cuál es la diferencia entre que esté asegurado, cuál va a ser el Incoterm diferente para que esté asegurado o el normal? Porque fíjate que en el video decía que como esto es por contenedor y marítimo, entonces decía hay unos 5 por marítimo, pero decía ahí adelantico, Pero en este caso, como es aéreo. No, ese es para el primero, pero el segundo es marítimo. El caso 2 es marítimo, el caso 1 es aéreo, exactamente. Entonces, fíjense que es diferente. ¿Sí? Dice, en el caso que el comprador quisiera que se le asegurase la mercancía hasta su entrega en sus bodegas en caso Alemania, que Incoterm. Sí, el segundo punto. El segundo caso 1, punto del el segundo caso 1. punto. Es aéreo, exacto. Entonces, si es aéreo, sería un FCA. No, pero... no me puede preguntar porque yo no puedo responderle y decirle sí o no. Lo que tiene que decirme es, de acuerdo al análisis y cómo es la primera respuesta, ¿cuál fue? ¿Qué respondió en la primera pregunta? La primera es FCA, almacén principal de American Airlines, aeropuerto Berlín, Alemania, Incoterms 2020. No, está mal. FCA es para, ¿es multimodal o no? FCA es multimodal, Free Carrier. El FCA es el que se utiliza. FCA normalmente se utiliza en marítimo. Free Carrier o FAST también, que es Free Aside. Estoy mirando aquí, dice que para cualquier medio de transporte es para el Free Carrier, el CPT, Exacto. el EXW. Sí, pero es que el transporte principal, ¿quién lo paga? Ojo con eso. En este caso lo está pagando el exportador. Lo tiene que pagar el exportador, entonces FCA no le sirve. A ver, póngale la lógica. FCA es dárselo al transportador y chao. Free Carrier. Okay. Sí, pero le están diciendo, oiga, señor, el importador allá le está diciendo, oiga, yo necesito que me lo ponga aquí. O sea, págueme el transporte principal y póngamelo acá, en el puerto de destino. Lea bien, tienen que leer bien, porque la primera respuesta tienen que sacarla bien para responder bien la segunda. Ok, listo, profe, listo. Bueno, compartan el documento ahí, bueno. Listo, profe, gracias. Sí, profe, ya vamos a compartir acá la pantalla. Okay. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Profe, bien, pero yo sí tengo muchas dudas del punto 2. Es que no sé, nos puede guiar mejor. No sé si mis compañeros... Apenas estamos viendo las dos primeras. A ver, pero compartan el documento. Ya, espérame. Espérame, ya lo comparto.
A ver, ¿qué respondieron de la primera? De la En la primera Ah, bueno, dale, respondimos- dale. Sí, dale. No, dale tú. FCA, que es Franco Transportistas, profe. ¿Y está seguro que eso cumple con lo que están pidiendo allí? Mire, Es que ya ahí indica que tienen que leer muy bien, mire, dice. Aquí están incorporando en la respuesta que, no entendí. Preguntas. Para este caso, el caso número 1, ¿qué término encontré 2020? Ojo, 2020, es solo la base del video. Debe usar el exportador para enviarle la factura pro forma al comprador. Entonces, mire lo que le está diciendo el comprador acá. Yo quiero que me coloque la mercancía, ¿cierto? En Berlín, Alemania. Y la mercancía la pone en el almacén de la aerolínea del transporte principal realizado por American Airlines en Bogotá, pagando todos los costos incluidos de transporte principal correspondientes hasta la entrega de la cerámica en Alemania. Le está pidiendo que pague el costo de transporte principal también hasta Alemania. Es decir, que pague... ahí sería el CPT. Ah, ok. ¿Qué dice CPT? CPT o... Sí, acá dice CPT, que es el transporte pagado hasta, será el punto de entrega. Exactamente. Y entonces, ya el segundo, pues entonces lo que tienen es que agregarle que agregan el ¿qué? El seguro. El código. Sí, pero no. Estoy hablando de la segunda pregunta del caso 1. Entonces le está diciendo, esa segunda dice acá. En caso de que quisiera que se le asegurase la mercancía hasta su entrega en sus bodegas en Alemania, ¿qué Incortec debería usar en la factura pro forma? Entonces, tienen primero el CPT y después dicen que, no, vamos a agregar el seguro. ¿Cuál es el cuál corresponde? Profe, nosotros colocamos ahí el DAP. No. Revisen bien. Revisen cada uno de los términos. Entrega de derechos pagados. No, derechos no. Estamos hablando No. de... Entrega de lugar descargadas. Más seguro. Si tiene CPT, ¿el siguiente cuál es? CIP. El CIP. Es que es así de sencillo. Ay, profe, sencillo porque usted lo ha visto muchas veces. Entonces, pónganle la lógica, porque aquí la pregunta, cuando ustedes entienden bien la pregunta, está el 50 o el 100% de la respuesta. Por eso es que les digo, lean bien, hay que leer bien. Profe, ¿tú nos puedes guiar para más o menos ese otro punto? ¿Cuál otro punto? El siguiente, el de... Vuelvan a leerlo y cuando ya empiecen a solucionarlo, volvemos a charlar. Pero es que fíjense que ya se nos está yendo el día, ya no quedan sino un cuarto de hora. Entonces, pues tengo que pasar por los otros grupos. Si quieren, mañana, les voy a dar plazo hasta mañana al mediodía, bueno. Porque ustedes tienen clase ahorita también de 8 a 10. Sí, señor. Entonces, nosotros tenemos clase ahorita. les voy a dar plazo hasta mediodía para terminar de solucionar esto. Y si quieren mañana por la mañana, me van por WhatsApp, me van solicitando preguntas. Bueno, si necesitan aclaraciones. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, pero la idea es que pudieran trabajar en grupo cada uno de estos talleres y que tuvieran
esa dinámica. Bueno, ok, pero todos deben trabajarlo, ¿no? Porque es que si solamente se lo dejamos a una sola persona, eso no funciona. Los Profe, trabajos una tienen que pregunta. ser trabajos Es- en equipo, para eso son los trabajos, para que todos se Profe, integren. una pregunta. Es que, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo hasta las 3, ¿sí? Entonces no alcanzaría, pues, ejemplo, hacer algo mañana, ¿sí? Una pregunta, ¿no sería mejor, caso hipotético, que pues algún grupo no alcance o los grupos no alcancen, seguirían esto mismo mañana? Lo que pasa es que tenemos que avanzar, pero pues si quieren, podríamos trabajar algo mañana, pero con otro caso sería, porque no con los mismos. Ustedes tienen que solucionarlo. Con otros alumnos también lo hice así y funcionó. Ellos lo hicieron en términos de la noche también. Pero bueno, la idea es que ustedes vuelvan y vean el video. Ahí está clarísimo cada uno de los términos y vuelvan y analicen con base en las preguntas y den las respuestas. La matriz de costos, de pronto es la primera vez que la ven, pero es una matriz que se saca en Excel y es ir desarrollando punto por punto de acuerdo a los costos, el costo unitario y el costo total. ¿Sí? Entonces, no es complicado, es cuestión de ir resolviendo punto por punto, cada una de las preguntitas. Ok, profe, o sea, yo lo estaba leyendo y el valor unitario es el que nos estás indicando en la parte de arriba. Y ya ahí punto a punto nos está diciendo, bueno, multiplícalo por 4 unidades o por las unidades que son. Pero todo eso es valor en dólares Todo o eso, eso ahí todo es eso dólares. todo es en dólares porque ahí dice en la parte de arriba, dice en dólares, USD Sí, en dólares. sí. Bueno, Ah, ok, listo, profe. entonces es para que vayan integrándose y armando un cuadro de costos. Hagan de cuenta que ustedes van a exportar ese carbón y entonces les presentan esa situación y ustedes tienen que empezar a mirar cómo hacer la logística y cómo exportar. Entonces ahí van dando con los costos unitarios, van sabiendo cuáles van haciendo los costos y van sumando y van multiplicando. Bueno. Profe, el precio del dólar se toma desde el día, ¿sí? No, O para un eso, promedio. para eso están una serie de datos, ahí están las conversiones iniciales. Sí, ahí está ya el valor que se debe colocar, o sea, no hay que convertirlo al dólar actual, sino al valor que está en el taller, lo que estoy ¿Qué es? entendiendo. ¿Qué valor? Bueno, gracias. ¿Qué TRM es? 3.800 creo que la pusimos. Sí, señor, 3.800. Pero ahorita, ¿en cuánto está la TRM, por ejemplo? Ese sería otro ejercicio interesante. Esto, en términos de cobertura, por ejemplo, financiera, pues puede tener problemas. Porque ahorita está bajando el dólar, ¿no? O sea, ha habido una revaluación pequeña. Estaba en 3.800, estuvo casi en 4.000 y otra vez está como en 3.600 tal vez. O más barato, como 3.400. Entonces, fíjense que hay 400 pesos de diferencia por dólar a la tasa de hoy. Sí, ¿Ok? está en 3.432 al día de hoy. Entonces, vea lo interesante, ¿sí ve? Ahí podría estar uno perdiendo plata. Tocaría hacer el análisis con las dos TRMs, pero bueno, para el ejercicio ustedes tienen que hacerlo es con la TRM que les estoy dando ahí, que es 3.800. ¿Ok? Listo, profe. Listo. Ya nos vemos. Bueno, alcancé a llegar. Hijo del diablo, casi no llego.
1, 2, 3. Profe. 1, 2, 3, sonido. ¿Cómo vamos? ¿Ya lo lograron? Bien, profe. solucionar? Sí, Estamos en ese debate, profe. ¿Qué son los psicoterms? Explicación básica realizado. Aquí escribieron CPT, sí, bien, CPT, pero ¿qué? ¿CPT qué? CPT. O sea, toca. Puerto, coma, país, coma, el Incoterm que corresponde. Ahí les falta eso. La fecha del Incoterm. Ok. Si van a utilizar Incoterms 2020 o Incoterms 2010 también podrían utilizarlo, pero los que estamos viendo son Incoterms 2020. 2020, profe. Exacto. Sí, señor. Bueno, entonces, ya nos voy a darles espacio para mañana al mediodía para que monten este tema en la plataforma. Hay sugerencia de otro compañero que me dice que sigamos trabajándolo mañana. Ahí miramos a ver si alcanzamos, porque es que tenemos que avanzar. Bueno. Entonces. Sí, señor. Profe, una pregunta. Señor. Así, pues es que lo que pasa es que nosotros teníamos ese debate con respecto, digamos, a la primera pregunta. Entonces colocamos pues porque realmente es el que el vendedor hace sus, por decirlo así, paga todo el costeo hasta que llegue allá a donde tiene que recibirlo el importador, o sea, el comprador. Por eso, ¿qué significa CPT? En el de abajo dice que paga un ¿Qué significa CPT? Transporte pagado hasta. Exacto, con transporte pagado hasta. Entonces aquí, ¿qué es lo que le dice? Mire, correspondientes, transporte principal correspondientes hasta la entrega de la ceremonia en Alemania. Luego este es el que es. Pero ¿y acá abajo qué? Dice, en caso que el comprador quisiera que se le asegurase la mercancía hasta su entrega final en las bodegas de Alemania, entonces tiene que agregarle el insurance. Luego, el seguro. Es hasta que el seguro hasta un país de destino, en el país de destino. ¿Y qué significa CIP? Entonces, cost and transporte y seguro pagado. Entonces, cost and insurance paid. O sea, este es obviamente lo que le estamos respondiendo sobre la pregunta. Eso está bien. Pero eso es lo único que hacía falta, digamos, el puerto, país y el Incoterm. Exacto. Organizarlo de esa manera, por decirlo así. La respuesta. Ok. Como debe ser. ¿Listo? Bueno, voy a cerrar aquí para todos ya, porque ya se fue la hora, man. Pues que esto se va muy rápido. Bueno, muchachos. Entonces, nos vemos mañana porque ya se nos fue la hora. Qué cosa. Profe. Entonces, vamos a darles plazo para mañana antes del mediodía. Hay una propuesta de otro compañero que dice que si seguimos trabajando mañana en esto, pero entonces tocaría, si los que no pueden y seguimos trabajando mañana, tocaría solamente por media hora porque nos toca avanzar. Bueno. Profe, qué pena, es que la verdad sí, profe, y no tanto lo largo, sino que de verdad estamos como un poquito perdidos y confundidos en el tema, entonces como para tener una nueva retroalimentación con el profesor para aclarar bien algunas cositas, pues sí, lo ideal sería poder trabajar mañana otro poquito en clase, con eso podemos pues ya resolver todas las inquietudes directamente con el profe. Listo.
Pues entonces sigamos trabajando mañana, pero solamente por ahí media horita porque tenemos que seguir trabajando. Pero ustedes traten de hacerlo, concretarlo, que ya las respuestas las tengan y que si todavía tienen dudas, pues que surjan allí y ya yo se las aclaro, bueno. Pero tienen que trabajar. Perfecto, profesor. Muchas gracias. Listo. Bueno, muchachos, entonces nos vemos mañana. Hasta mañana, Gracias, profe. Hasta mañana. Ah, profe, Mañana, gracias. profe, gracias. Hasta Hasta mañana, profe. Hasta mañana.